Hola a todos y bienvenidos a Lorna te lo cuenta. Yo soy Lorna y como cuento cosas, hoy os voy a contar historias protagonizadas por niños. Hablaremos de la muñeca Okiku, aquella que cuentan que está poseída por su antigua dueña. Y la segunda es una historia no tan conocida de dos niños que se aparecen debajo del futón. Así que si quieres conocerlas más a fondo, quédate conmigo. Nuestra primera historia es la muñeca Okiku y comienza un 15 de agosto de 1919, cuando un muchacho de 18 años llamado Eikichi Suzuki viajó a ver una exposición. El evento estaba celebrado en Hokkaido, así que cuando estaba por allí paseando por las tiendas, vio una muñeca preciosa y rápidamente se acordó de su hermana Kikuko, que tan solo tenía 3 años de edad y no había podido acompañarle. La muñeca era preciosa, vestida con un kimono tradicional, un pelo negro azabache cortado a lo tazón y unos ojos preciosos de color negro. El regalo fue todo un éxito, pues a Kikuko le encantó la muñeca y no se separó de ella durante muchísimo tiempo. Tanto tiempo que acompañó hasta Kikuko a sus últimos días, cuando murió fruto de la gripe española. La familia estaba devastada, así que siguiendo la tradición, colocaron una urna funeraria con las cenizas de Kikuko en un altar budista. Eikichi colocó la muñeca favorita de Kikuko a su lado y la veía cada día, hasta que un día Eikichi se percató de algo muy extraño. El pelo de la muñeca parecía que estaba creciendo. El corte a tazón que tenía había desaparecido y ahora el pelo le llegaba hasta los hombros. La familia pensó que el espíritu de Kikuko se había quedado dentro de la muñeca y era una señal para que supieran que ella estaba allí con ellos. Pasaron los años y los padres de Kikuko fallecieron, y fue en 1938 cuando Eikichi fue llamado para participar en la guerra. Entonces pensó que no podría hacerse cargo de las cenizas de su hermana, así que decidió dejarlo en un templo budista local, en Manenji, para que fueran custodiadas tanto las cenizas como la muñeca. Contó a los monjes budistas lo que ocurría, y estos realmente contemplaron que todo lo que les decía era verdad. Con el paso del tiempo, los monjes cortaban el pelo a la muñeca, pero este, al poco tiempo, empezaba a volver a crecer. Años después, Eikichi regresó de la guerra y pensó en ir a visitar las cenizas de su hermana y aquella muñeca que no se había quitado del pensamiento. Cuando llegó, lo que vio le sorprendió, pues el pelo de la muñeca había crecido hasta casi los pies. Así que empezó a contar la historia de la muñeca, y así, de boca en boca, se hizo la leyenda por todo Japón. A día de hoy, la muñeca sigue en el templo Manenji, donde sus mechones de pelo siguen creciendo lentos pero seguros aún a día de hoy. Además, hay rumores que comentan que los labios de la muñeca también se están separando poco a poco y que sus ojos están tan brillantes que cada día parecen más reales. Se han intentado hacer diversos estudios para saber por qué le crecía el pelo a la muñeca, pero no se ha encontrado ninguna razón lógica hasta el momento. ¿Y tú? ¿Qué piensas de la muñeca Okiku? Como siempre, os dejo una advertencia. Vigila bien a tus muñecos, no sea que les esté creciendo el pelo, las uñas, dientes o garras. Nuestra siguiente historia se sitúa en la prefectura de Totori. Allí, un invierno hace mucho tiempo, una pequeña posada abrió sus puertas para recibir a sus primeros clientes. La posada era nueva y por lo tanto el propietario no tenía mucho dinero, así que se dedicó a amueblar toda la posada con artículos que había comprado de segunda mano. Todo lo que allí había sido anteriormente de otra persona. La primera noche que abrió la posada, apareció un señor buscando una habitación para dormir y saque caliente en abundancia.
El posadero le dio todas las comodidades que pudo y le acompañó hasta su habitación, que iba a ser durante ese día. El huésped se metió dentro del futón, pues hacía bastante frío, cuando de repente a sus oídos empezó a escuchar una voz de niño que preguntaba: ¿Tienes frío, Oni-san? Esta es una forma a la que se refiere al hermano mayor en japonés. De repente escuchó otra pequeña voz que le contestaba: No, pero tú sí, ¿verdad? Y así, en bucle, escuchaba esa conversación una y otra vez. Pensó que eran imaginaciones suyas o que venía de la calle, pero entonces agudizó el oído. Prestó mucha atención para ver de dónde provenía el sonido. Pensó que quizás el posadero tenía hijos y era lo que escuchaba. Lo extraño es que cuando se fue a dormir y se hundió dentro del futón, volvió a escuchar aquellas vocecitas y parecían provenir de debajo del futón donde él estaba acostado. Fruto del pánico, se levantó y fue a porrear la puerta de la habitación del posadero. Este le preguntó, asustado, si tenía hijos, a lo que el posadero dijo que no. Entonces el huésped le dijo: «Abandono la habitación, ya no la quiero». Recogió sus cosas y se marchó de la posada en medio de la noche. El posadero estaba bastante triste, puesto que su primer cliente se había ido antes de pasar la noche entera. Pero pensó que había bebido tanto sake que habían sido imaginaciones de él, y que tales voces de los niños solo existían en la cabeza de aquel hombre. Pero a la noche siguiente, otro huésped vino a su posada, y la historia se repitió casi exactamente. El huésped escuchó a los niños preguntar si tenían frío y otro contestar que no. Y así en bucle escuchaban una y otra vez debajo del futón la conversación de los niños. El posadero no se creía que dos personas hubieran experimentado lo mismo, así que esa noche decidió acostarse en esa habitación y taparse con el futón. Y fue entonces cuando creyó a los huéspedes que se habían alojado en aquella habitación. Pudo escuchar claramente la voz de un niño que preguntaba: ¿Tienes frío, Oni-san? Y otro le contestaba: No, pero tú sí, ¿verdad? Una y otra vez. Así que se marchó de la habitación corriendo y decidió que al día siguiente iría a investigar la procedencia del futón. Encontró a la persona que le había vendido el futón y éste le contó que él a su vez se lo había comprado a otra persona y que le habían contado que ese futón en su día perteneció a una familia de 4 miembros: una mujer, un hombre y sus 2 hijos de 6 y 8 años. Ambos eran muy pobres y por lo tanto habían venido a la ciudad para intentarle darle una mejor vida a sus hijos. Habían alquilado una pequeña casa y trabajaban en todo lo que podían para sacar algo de dinero. Pero la desgracia cayó sobre esta familia e hizo que la madre muriera tempranamente. Y después, muy poco tiempo después, el padre también fallecería. Así que los 2 hijos se quedaron solos. El hermano mayor comenzó a vender todas las posesiones que tenían en casa, que aunque eran pocas, les proporcionaban lo suficiente para por lo menos comer. Pero pronto las posesiones se acabaron y no tuvieron nada con lo que comprar, y con lo que tampoco pagar el alquiler de la casa. Así que el dueño de esta, sin tener ningún miramiento por los niños de 6 y 8 años, les echó a la calle en un día en el que estaba cayendo una gran nevada. Solo les quedó un pequeño futón con lo que taparse, pero eso no fue suficiente para evitar que murieran por congelación. Cuando sus últimas palabras entre ellos fueron: ¿Tienes frío, Oni-san? Y su hermano le contestó: No, pero tú sí, ¿verdad? El alma de los niños se quedó aferrado a aquel futón, y cualquiera que se tapara con él podía escuchar las últimas frases que estos niños se dijeron el uno al otro.
El posadero, al saber la historia, entregó la ropa de cama a unos monjes del templo en el que estaban enterrados los dos jovencitos. Rezarían por sus almas, y los llantos cesaron y no volvieron nunca más. Y este es el fin de esta triste historia de los dos hermanos. Pero os quiero dejar una advertencia, como siempre, y es que tengáis cuidado si compráis cosas de segunda mano, pues no sabéis si algún espíritu está aferrado a ese objeto. Y aquí acaba todo lo que tengo que contaros por hoy. Os espero el próximo día. Hasta luego.